medidas que vamos a ver. Sin más dilación empezaremos hablando un poco sobre eficacia. Recordarán que fisiológicamente la cascada de la coagulación tiene varios elementos, días y momentos relevantes. Para ello, entonces, desde la perspectiva nutricional, la vitamina K conforma la síntesis hepática de una vía de coagulación. Tenemos la síntesis de factor 2, factor 7, 9 y 10, así como las proteínas C y S. Igualmente, la vitamina K se comporta como un cofactor a nivel de la carboxilación de los residuos del ácido glutamico. En tanto que la vitamina E puede llegar a ser un antiplaquetario, no natural, sino dado en dosis mayor de 400 miligramos por día. ¿Sabes? Esta suplementación que damos en post-antioxidante pues puede comportarse como también un antiplaquetario. Igualmente, el omega 3, que en dosis se brindan para proteger al paciente coronario, también funge como un antiagregante. En tanto que el alcohol, aún lo perfilan como un nutrimento en su libro, interviene o compite con la síntesis hepática de las proteínas. Igualmente, el zinc y el cobre tienen efectos tanto coagulantes como hemorrágicos. De manera práctica, entonces, en la coagulación, si ustedes tienen un paciente con fibrilación auricular, tenemos que controlar la dieta que se brinda o los nutrimentos que se brindan en razón de la vitamina K. Si tenemos una cirugía programada, ya de por sí tiene un riesgo moderado de sangrado, tenemos que suspender todo el elemento agregante plaquetario, todo coagulante, y esto también involucra tanto la vitamina E como el omega 3 una semana antes. Si, por ejemplo, tenemos grandes resecciones, como se evalúa en cirugía, y no tenemos segmentos absorbedores de vitaminas liposolubles que coayuvan con las sales biliares, como el hilo o el colon, es probable que tengamos una deficiencia de vitamina K por absorción, por lo cual no se puede absorber o hay una falla anatómica del mismo, hay que suplementarlo generalmente y se puede brindar 3 veces a la semana. Bastante común en algunos contextos, sobre todo para favorecer el tema de la población. Su libro les presenta algunas recomendaciones con respecto a energéticamente, cómo debe estar guiada este tipo de paciente, recomendaciones en proteínas. No se olviden que hay que echar mucho ojo, tanto en el poder antiagregante de vitamina E, de los antioxidantes como omega 3, y evaluar las dosis que se brindan de zinc y de cobre en estos pacientes. En tanto, la alimentación tiene un rol muy importante en la inmunidad. Podemos llegar a regular la actividad metabólica celular, así como modular, ya sea actividad innata o enseñada. Algunos micronutrientes tienen poder inmunomodulador, como la vitamina A, que está bebida en la integridad tanto de piel y de mucosas, y también modula la maduración ya sea de linfocitos T y de linfocitos. Por su parte, la vitamina C tiene un conocido y ya mencionado efecto antioxidante del cuerpo, y también mejora la función de células blancas específicas como los neutrófilos, que se encargan de combatir infecciones recientes, y los linfocitos. Se ha demostrado que la dosis de vitamina E, esta especie de almacén que existe de vitamina C, mejor dicho, puede acortar el tiempo de una infección respiratoria aguda. No obstante, no significa que lo vamos a utilizar como una terapéutica continua, los antibióticos, analgésicos. Hablamos más bien de esta especie de efecto reserva que brinda el consumir las dosis adecuadas de vitamina C. Porque sí se ha visto que podemos brindarlo como parte del tratamiento, pero corta medio día la estancia o la duración de la infección respiratoria. Es mejor tener un estado preclínico óptimo. En tanto que la vitamina D tiene una expresión génica, estimula la expresión génica de células más complejas, de glicemia avanzada, los macrófagos, los linfocitos y los linfocitos. Hay rol de micronutrientes demostrados, el zinc y el selenio sobre todo, se ha evaluado en pacientes que tienen infecciones o recurrentes de infección. Normalmente tienen bajos sus niveles, ya que tanto el zinc como el selenio participan dentro del proceso de replicación celular y producen interleuquinas antiinflamatorias, así como otras sustancias de acción antioxidante. La vitamina E, por su parte, por su poder antioxidante, mejora la función de las células T. Entonces, una vez que tengamos un paciente con algún trastorno de inmunodeficiencia, ya sea adquirida o secundaria, o incluso deficiencias primarias, podemos brindar suplementación con estos micronutrientes. Hay algunos aminoácidos dentro del grupo de los
las proteínas que pueden ser inmunológicamente relevantes, ya que, por ejemplo, la glutamina es un combustible metabólico a nivel de los enterocitos y también de los linfocitos. En tanto que la arginina, teóricamente, es un precursor del óxido nítrico, y es importante para la respuesta inmunitaria. Esto, como es tan relevante la eliminación, el mecanismo de eliminación de agentes patógenos en una sepsis grave, generamos una infrarrespuesta. Teóricamente deberíamos tener una mejor fagocitosis, pero esto desencadena cascadas inflamatorias, lo cual desencadena una complejía en la sepsis grave. Por lo tanto, el exceso de arginina no debería brindarse en un paciente con compromiso metabólico relevante. Otro elemento que podemos mencionar de nutrición es la microbiota. El gran punto de estudio de la terapia nutricional es ver cómo los beneficios, ya sea tanto fibras prebióticas como la inulina, o componentes probióticos que están en el kefir, en el yogur griego, en productos fermentados, pueden beneficiar la inmunidad y estos efectos inflamatorios. Recuerden que en el colon tenemos el sistema GAL, que tiene una amplia función inmunológica oral, que también esto contribuye a regular los mecanismos biológicos a nivel sistémico. Si tenemos alterada la microbiota, allí podríamos desencadenar o disminuir la respuesta inflamatoria, o la respuesta inmunológica. Su libro menciona algunas recomendaciones, saben que las vamos resumiendo de acuerdo a los acápites. Es relevante destacar el rol de las proteínas. Recuerden que las inmunoglobulinas se componen de proteínas, así como también muchos receptores celulares, muchas enzimas tienen componentes de proteínas. Para desarrollar una adecuada inmunidad, entonces debemos de proveer cantidades suficientes de proteínas para cumplir las funciones de las proteínas. Por eso es que el techo que podemos llegar a proteínas es hasta 2 gramos por kilogramo por día. En tanto que no debemos olvidar el rol antioxidante o antiinflamatorio de algunos compuestos como el omega 3, que modulan la inflamación, que no solamente sirve como contrarrestar, sino modular el nivel de la inflamación y promover una respuesta inmunitaria equilibrada. Asimismo, patrones dietarios, que hemos comentado ya, como productores, azúcares refinados, grasas saturadas, grasas trans, que pueden hacer persistir una inflamación crónica de bajo grado y aumentar la inflamación aguda que presenta el paciente. Reducen la cantidad de fagocitos, producen citoquinas proinflamatorias, entonces tenemos un aumento o un alargamiento del tiempo de enfermedad de esta respuesta inmunológica que podría estar alterada. Evalúan entonces que la aplicación de las terapias nutricionales en inmunidad se encuentran en pacientes que presentan infecciones recurrentes, aquellas que pueden tener una inmunosupresión, como habíamos visto, ya sea primaria o adquirida, y en adultos mayores, porque ya hay un fenómeno de inmunosenescencia, que no funciona la inmunidad como se espera de un adulto, pues podemos mitigar parcialmente este fenómeno con una dieta rica en antioxidantes, suplementando vitamina D, suplementando micronutrientes como zinc y selenio. Durante algunas infecciones agudas, como lo hemos vivido, muchos de ustedes quizás estaban en el colegio, en la primaria, en el jardín, no sé, de repente, pero hemos tenido una pandemia grave que ha mermado al 1% de la población. Entonces tenemos bastantes respuestas en cuanto a los nutrimentos y cómo esto involucra a pacientes con infecciones severas. Lo más relevante y la nutrición más relevante, en lugar de plantearnos el zinc, el cobre, el selenio, el magnesio, la vitamina D, C, E, todos ellos podrían funcionar como un efecto terapéutico inmediato para tratar una enfermedad. Se ha visto que lo más importante es el estado preventivo y que todos estos micronutrientes y vitaminas estén en cantidades suficientes para poder tener una adecuada respuesta. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un paciente desnutrido que ingresa a una infección grave, neumonía por COVID-19 o el síndrome de respiratorio del adulto por una infección vírica, pues la respuesta va a ser peor porque no tiene todos estos componentes y sus respuestas inmunitarias van a estar alteradas. En cuanto a las alergias, pues es un tema inherente al desarrollo del curso, ya que alimentos, muchos de ellos pueden generar respuestas inflamatorias o reacciones inmunitarias. Tenemos de tres tipos. Las que están mediadas por IgE, que suelen tener clínicas agudas, porque son reacciones inmediatas, de minutos, a veces muy pocas veces de pocas horas.
tienen sintomatología variada, que pueden usar muchos sistemas como el neurológico, puede haber angioedema, pueden haber incluso espasmo, anafilaxia, muerte, y se diagnostican ya sea con pruebas cutáneas, pruebas complejas o pruebas serológicas. En tanto que las alergias alimentarias que no están mediadas por IgE, también llamadas mixtas, tienen un cuadro de tipo de enfermedad quizás mayor, que se pueden asociar a reacciones cruzadas o a afecciones, por ejemplo, como las enterocolitis, que están inducidas por toxinas alimentarias, y el diagnóstico es más bien clínico, no existe una prueba fehaciente, porque no hay un marcador laboratorial o un marcador cutáneo que nos pruebe este tipo de reacción. Finalmente, y las más comunes son las intolerancias alimentarias. Las encontramos con deficiencias enzimáticas, como hemos visto, por ejemplo, la deficiencia a la lactasa, que genera intolerancia a la leche, y respuestas de compuestos bioactivos, histamina, que se encuentran en algunos mariscos, pescados, y la cafeína, que se encuentra en el café o incluso en el té y el chocolate. No van a involucrar de manera directa al sistema inmune, por lo tanto no requieren una inmunoterapia, y el tratamiento es básicamente la eliminación del factor intolerante. Para que podamos recordar, tanto niños, adultos mayores pueden presentar estas intolerancias leves. En niños nos interesa mucho porque suelen ser componentes básicos para la dieta de un niño, como la leche de vaca, la soya, el huevo, como el maní o frutos secos. Todos ellos son elementos nutrientes relevantes para su alimentación. En tanto que los adultos son productos que pueden haber tenido una exposición previa, de ellos desarrollan alergias alimentarias no mediadas por IgE, como mariscos, pescados, frutos secos, o incluso dar síndromes cruzados, como por ejemplo cualquier producto que pasa por una cadena de producción o que tiene una cadena de transporte, las frutas frescas, que tienen un síndrome cruzado entre fruta látex, se almacenan en bolsas, pasan hacia los supermercados, llegan a los supermercados y pueden dar ese tipo de reacciones cruzadas. Tradicionalmente se decía que las incidencias de alergias alimentarias o intolerancias alimentarias eran bajas en nuestro país por la gran heterogeneidad genética que presentamos. Sin embargo, bien se ha visto en los últimos años que hay reacciones incluso a productos oriundos de nuestro país, como la quinoa, el trigo. Entonces es imperioso que ustedes identifiquen esto en la anamnesis y en los antecedentes para poder adaptar las medidas dietéticas. Imagínense que están en su CERUS y por mala suerte el niñito que ustedes evalúan haciendo el CRE del niño sano presenta reacciones que se le hincha la lengua cada vez que su mamá hace sopa de trigo. Entonces, ¿qué alternativas le vamos a dar a un niño cuyo principal recurso es justamente un alimento top? Este diseño de estrategia nos obliga a poder estudiar algunos reemplazos. Para ello, entonces, recuerden que el pilar del tratamiento nutricional es la eliminación estricta de aquel alérgeno bajo una supervisión nutricional. Como se conversaba en este caso pediátrico, es importante reemplazar la fuente de proteína, la fuente de carbohidratos, la fuente de fibra, para poder tener un adecuado desarrollo. Es también parte del tratamiento que se puedan rotular dentro de la casa para que ya sea un adulto o un niño puedan acceder a los alimentos y tener cuidado de no tener una contaminación o una ingesta accidental. En este grupo pediátrico es imperioso hacer un seguimiento cada mes o cada 3 meses para poder chequear el crecimiento y desarrollo. Muchos, si por ejemplo es alérgico al huevo, perdemos una fuente proteínica, sabemos que tiene el mejor valor biológico, es la fuente más pura de proteínas, entonces podríamos tener alteraciones en el crecimiento, tenemos que buscar fórmulas, tenemos que buscar suplementos monoméricos para poder brindar un adecuado desarrollo del niño. Y también no olvidar que si nos enfocamos solo en los niños, nosotros los adultos lo solemos pasar por agua tibia y no valoramos la relevancia que puede tener alguna intolerancia alimentaria. Si es alérgico al huevo o algún pescado, si vive en Chorrillos, es alérgico al pescado y lo más próximo que tiene es comer mariscos o pescados, pues tenemos que buscar una fuente de reemplazo adecuada. ¿Listo? De acuerdo a los requerimientos nutricionales, bueno, su libro habla también de algunos estándares, como energéticamente, las proteínas, sobre todo evaluar si es que el paciente tiene una alergia a una fuente proteínica relevante para poder chequear su suplementación. De acuerdo al producto, como estábamos hablando de la alergia a la
proteína de leche de vaca o de leche de vaca, encontramos pues, los elementos que componen a esta leche, ¿no? Tenemos proteína, calcio, vitamina D, hierro y ácido fólico. Todos están embebidos en este tipo de productos. Entonces no se olviden de evaluar siempre. ¿Es alérgico a cuál? ¿A qué alimento? ¿Este alimento de qué se compone? ¿Y cómo poder suplementar? La recomendación general sigue siendo eliminar este alimento, pero brindar una suplementación adecuada. Si es que ustedes tienen la creencia esotérica de que al finalizar el curso ya no lo van a volver a ver en sus vidas, les quiero recordar que es quizás una de las aplicaciones, uno de los cursos que más aplicación tiene en líneas generales. Si ustedes son endocrinos, dermatólogos, reumatólogos, van a terminar chocándose con parte de la terapia nutricional. La mala noticia es que en los últimos 30 años se ha avanzado más bien poco en general sobre cómo implementar al dietista nutricionista dentro de las especialidades médicas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen pacientes descompensados, es poco probable que encuentren un experto que agarre y les diga, ok, sepa de todas las patologías, maneje todas las patologías y ustedes hagan una interconsulta, tal cual como lo hacen para manejar una diabetes, manejar un infarto, manejar una insuficiencia cardíaca. Entonces, corresponde de acuerdo a cada una de las especialidades, y más aún al médico general, poder tener estas nociones y poder brindar consejería de acuerdo a la terapéutica nutricional. Así entonces, tanto niños como adultos van a requerir estas recomendaciones para poder evaluar y sobre todo, una de las lecciones que les deja este curso es leer todas las etiquetas. Si son pediatras, por ejemplo, el pasatiempo favorito es evaluar y leer las etiquetas de Similac 3, NAN, de los niños, de todas las latitas para que puedan evaluar qué elementos tienen, ¿no? Incluso, si ustedes retornan a sus casas, para aquellos que quieran cocinar, que tienen interés culinario, que les gusta pasear ahí por los supermercados, evalúen que muchas de las mezclas lácteas que se brindan con el rótulo para niños, la parte de atrás dice elaborado en plantas donde se trabaja soya, se trabaja trigo, se trabaja huevos, se trabaja leche, porque es imperioso. Si tenemos una alergia alimentaria, tenemos que suprimir la posibilidad de que se pueda cruzar algún derivado de este producto. Uno de los acápites más relevantes de su libro, no solamente por el impacto que tiene esta patología, sino también por cómo se presenta ya en nuestra sociedad en alta prevalencia, al ser una corrección contra la transición demográfica, encontramos que hay más pacientes con cáncer. Tenemos diferentes patologías, tumores sólidos, tumores hematológicos, entonces va a ser crucial que ustedes puedan manejarlo desde su práctica como médicos generales. Porque la desnutrición del paciente con cáncer avanzado llega hasta el 80%. Es una desnutrición avanzada también, conocida como caquexia. Esto explicado porque hay muchos fenómenos que se denominan caquexia tumoral. Tenemos, primero, el paciente genera una inflamación sistémica, por eso mayor tasa de replicación del tumor. Este tumor requiere mayor cantidad de nucleótidos que sacan de las proteínas de la masa magra, provocando una mayor sarcopenia. Estos fenómenos hacen que, paradójicamente, lo que ingiere este paciente no se almacene, a pesar de que se está perdiendo, porque el tumor requiere que exista energía libre y disponible para seguir empleando. Este fenómeno se conoce como resistencia anabólica y finalmente, lógicamente también, a pesar de que no se está almacenando nada, no hay una hiperfagia compensatoria, todo lo contrario, hay una anorexia, que también puede tener muchas etiologías. Puede ser por este fenómeno tumoral, puede ser por los efectos secundarios del tratamiento mismo. Así entonces, la intervención nutricional temprana de este grupo de pacientes es clave para que mantengamos el estado funcional y la tolerancia al tratamiento, la alternativa que se brinde desde los ejes. No se olviden que la clasificación ECO nos marca si podemos iniciar el tratamiento en un paciente oncológico cualesquiera, si podemos brindar paliación o si por el contrario vamos a descartarlo tributario del tratamiento. Uno de los pilares es que el paciente tenga una buena nutrición sólida, que sea independiente. Entonces, podemos brindarle la posibilidad a nuestro paciente que reciba el tratamiento adecuado, es decir, generar prevención secundaria. Igualmente, la terapia nutricional puede mejorar o modular el riesgo
saludables y también tener una prevención terciaria que favorece una adecuada respuesta al tratamiento. Algunas dietas ricas en frutas, en verduras, productos orgánicos, legumbres, cereales, tienen una menor incidencia sobre todo a nivel de cánceres gastrointestinales, pulmonares, de mama y de próstata. Entonces, si queremos hacer prevención primaria, pacientes que tienen familiares en primera línea o en segunda línea con este tipo de cánceres, tenemos que promover este tipo de dietas para disminuir estos golpes consecutivos y así no tener un efecto epigenético. Los fitoquímicos también son una alternativa bastante atractiva porque tienen una acción antioxidante, se ha visto que ya tienen una acción antiproliferativa y en muchos casos, como en el freno del P53, tenemos una acción proapoptótica. Entonces, es importante el uso de flavonoides. Por el contrario, si tenemos dietas inflamatorias o dietas con elevado consumo de alcohol, carnes procesadas, embutidos, ahumados, grasas trans o azúcares refinados, en algunos casos pueden ser considerados como carcinógenos de tipo 1, sobre todo en cáncer colorectal, cáncer hepático, de páncreas y mama. En algunos casos se ha visto, por ejemplo, madre con cáncer de mama, hijo con cáncer de colon. Y es que hay más genes comunes involucrados en estos cánceres que no son de derivación genética. Muchas veces está involucrado aquí los golpes epigenéticos que estaban mencionando. Algunos micronutrientes que son de especial acopio en el paciente oncológico es el ácido fólico. Este nutriente, como recordarán, es pilar para la síntesis de ácidos nucleicos. Si dentro de la fisiopatología tumoral involucra una mayor tasa de replicación, involucra una mayor necesidad de ácidos nucleicos, si le damos el sustrato como ácido fólico en supradosis, como muchas patologías, pues estamos en exceso, podríamos tener un crecimiento tumoral. Entonces no se nos puede pasar la mano con el ácido fólico, tiene que ser la cantidad adecuada. Tanto que la vitamina D y los ácidos grasos omega 3 tienen efectos antiinflamatorios. Una recomendación general que podemos brindar hoy por hoy en el paciente oncológico es el uso de fibra dietética. No solo porque muchos, por la terapia que reciben, ya sea quimioterápicos o medicamentos para el dolor, cursan con una constipación bastante pertinaz, sino porque también, y esto ha sido regular el tránsito gastrointestinal, sino que también vamos a promover la excreción de algunos compuestos cancerígenos derivados de los metabolitos de todos estos alimentos que hemos conversado, y también mejora la microbiota intestinal con una adecuada respuesta inmunológica. Recuerden asimismo que nosotros de la terapia nutricional podemos brindar adaptaciones dietarias múltiples que van desde brindar suplementos calóricos, dando una densidad adecuada a este paciente que come menos, que de repente tiene un trastorno de la glucemia asociada, o brindar algunos inmunonutrientes para potenciar esta inmunidad en medio del tratamiento. Podemos igualmente mejorar algunos síntomas secundarios de las terapias tóxicos de la quimioterapia, porque existen múltiples consecuencias a nivel gastrointestinal, tales como las mucositis, náuseas, diarrea, disgeusias, que parece un poco relevante desde la perspectiva clínica, pero son altamente de impacto en el paciente. Si de buenas a primeras no sientes el sabor de la comida, pierdes este componente idóneo del que hemos hablado y que con ello contribuye a la violencia. De hecho, la última guía realizada de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica es esta que les presento. Esta es una guía del 2021 y a pesar de que no están las diapositivas que he subido a la hora virtual, se las presento ahora principalmente por estos elementos. Esta guía tiene 6 u 8 algoritmos en los cuales ustedes van a poder chequear cuál es la toma de decisiones. Algunos de ustedes, en el caso clínico, lo que más sufren es en la toma de decisiones, en evaluar si A más B me lleva a un camino, si es que sí, si es que no. Para ello, entonces, evalúen que estas guías nos brindan ya alternativas, sobre todo de cómo brindar el tratamiento nutricional a los pacientes. ¿Listo? No es que nos van a plantear casos clínicos, sino que nos van a demostrar situaciones en las cuales nosotros podemos elegir caminos de acuerdo a si sí o sí. Para facilitarles aún más las cosas, la Asociación Europea de Nutrición Clínica tiene una aplicación que pueden descargar en Google Play, Store,
para que puedan chequear sus prácticas. Cuando los manden a hacer historias clínicas, porque yo sé que están hartos de hacer historias clínicas, tómense 5 minutos, entren a la aplicación y chequen esa información nutricional. Listo, tenemos varios acá, pero tienen varios acá en la aplicación, entre ellos está esta última. ¿Listo? Para que así puedan ir entrenándose con pacientes reales y en el momento que llegue el caso clínico puedan tomar las decisiones adecuadas. Yo no les voy a poner el algoritmo. Ustedes van a tener que identificar todos estos elementos. ¿Ya? Su libro más bien habla de algunas variaciones energéticamente para fines del examen. Estoy diciendo aquí, pero me están grabando. Para fines del examen vamos a tomar los elementos de la guía. ¿Listo? Si bien su libro habla de estos elementos, de estos requerimientos, chequen las diferencias con la guía. La guía, sobre todo en este algoritmo, la figura 2, habla mucho sobre las disposiciones. Lo que no menciona son nutrientes, no habla de cantidades específicas. Eso lo pueden tomar de vuestro libro. Y el rol de la fibra, ya que tampoco está en la guía, pero sí considero. Vean entonces que si quieren ser oncólogos, radioterapias, médicos nucleares, oncólogos clínicos, médicos internistas, médicos de emergencias, es sumamente importante que manejen estas nociones, porque muchos de ustedes sí van a manejar nutrición enteral en sus pacientes. Para que lo tengan presente y que puedan siempre estar en constante actualización. Finalmente, algo que ya saben que a mí me gusta mucho, siempre se los comento, hablo casi todas las clases, el tipo de paciente con el que más brillo es el paciente clínico. También hay una guía de la Sociedad Europea, también está en la aplicación, también pueden tomar decisiones con ellos. Y también tenemos algoritmos interesantes para que ustedes puedan confirmar cuál es el método. Muchos han errado eso en el examen. Alguna que otra pregunta sobre qué toma de decisiones, si va a nutrición enteral, si va a nutrición parenteral. Como estamos aterrizando ya en todos los escenarios clínicos más importantes o relevantes para ustedes, hay guías en los cuales nos van a entrenar para poder tomar estas decisiones. ¿Por qué? Igualmente, el contexto del paciente crítico es mucho más amplio de lo que nosotros esperamos. No solamente tenemos este típico tipo, de la redundancia, de un paciente encamado, con ventilación, 1000 máquinas aunadas, sino hay lo que yo llamo, lo que llamamos equivalentes, porque un paciente que sale de una cirugía mayor tiene un gran fenómeno inflamatorio pasando en ese momento, conocido como estrés quirúrgico. Un paciente gran quemado también tiene fenómenos inflamatorios, tal igual que una pancreatitis aguda severa, un paciente séptico que no necesariamente está ventilado, un paciente con un accidente o un evento cerebrovascular agudo, un paciente que tiene un infarto de toda la cara anterior del corazón, también se comporta como este fenómeno inflamatorio, esta respuesta inflamatoria, antes llamada CIRS. Entonces, estos fenómenos inflamatorios configuran respuestas y hacen que nosotros tengamos especial interés en cómo nutrir a este paciente llamado clínico. Múltiples especialidades entonces van a evaluar o tienen sus propios pacientes clínicos, también llamados pacientes con situaciones de emergencia. Si eres endocrino y te gusta la vida tranquila y haces consulta, si trabajas en un hospital, te llega un diabético descompensado, te llega una crisis arizoniana, te llega una tirotoxicosis, te llega un coma mixedémico. Entonces, hay que saber manejar estas situaciones por la descompensación metabólica y el estos pacientes. Fisiopatológicamente, desde nuestra perspectiva, la incidencia de desnutrición es bastante alta en todas estas unidades, donde hablamos del 45%. Quiere decir que al momento del ingreso todos estos pacientes, 4 de cada 10, 5 de cada 10, como lo veamos, tienen una desnutrición asociada. Esto por varios factores. Estas patologías, como generan gran inflamación, requieren una gran disponibilidad de energía. Esto se conoce como hipercatabolismo. Hay mayor secreción de hormonas, lo cual hace que dispongamos de más sustancias libres que desencadenan este fenómeno de la glucólisis para generar y así distribuir la energía. También se distribuyen todas estas citoquinas proinflamatorias que perpetúan el círculo de buscar siempre disposición de energía libre. Adicionalmente a esto, muchos vienen con tiempos de enfermedad bastante largos, bastante elevados, y sobre todo en un sistema de salud como el nuestro. Ustedes ya viven otra época, incluso
con los profesores que dicen, en mis tiempos el serum era sencilla. En mis tiempos el serum era un poquito más complicado que lo que les va a tocar. Solo habían 17 plazas de 10 puntos, quedaban en la punta del cerro, realmente no teníamos agua, no teníamos luz, muchos de ellos no tenían ni siquiera trocha, se llegaba con cuatrimoto, entonces eran situaciones extremas. Evidentemente mis profesores decían, ay, vivíamos en tiempos del terrorismo y no podemos. Cuando a ustedes les toque, van a vivir de primera instancia estas decisiones que tenemos en el primer nivel de educación. Que reciben una abuelita de 75 años que ha tenido, no sé, 10 hijos y que tiene dolor abdominal, náuseas, vómitos, falta de eliminación de heces y lácteos. Vive en Tolconi, que queda a 2 horas de Cayoma, que queda a 7 horas de Arequipa. ¿Listo? Le llega con 2 días de enfermedad porque su hija vino a visitarla, llegó a su casa a visitarla y le encuentra así. No sabemos, ella dice que 2 días, porque hace 2 días la vio bien, asumimos que son 2 días. Llega aquí, bueno, llega a su centro de salud, que es cabeza de microred, y ustedes sí, le colocan su guía muy bien, le ponen dimemidrinato, excelente, le colocan la sonda, genial, pero es un domingo a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, en ese centro de salud, el único personal de ambulancia se ha ido hasta Tolconi, ahí donde cae el río, para poder lavar la ambulancia. Entonces no hay señal. Entonces, cuando regresa a las 7 de la noche le dice, doctora, pero se ha caído el camino a Cibayo, entonces podemos esperar a que esté claro para poder enviarla. Te quedas con el paciente, con sus medidas de soporte, sin darle nutrición, solo brindándole destrocitas hasta las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana y luego llega a 4 de la tarde aquí. Es admitida en el hospital Goyeneche, pero resulta que la señora, como vive sola, nunca renovó DNI. Se olvidaron del DNI, no sabemos si tiene SIS, no tiene SIS. Entonces, como Goyeneche es electrónico, hay que esperar hasta el martes en la mañana para poder activar y le piden una denuncia de pérdida de DNI. Familiar está haciendo todas esas gestiones todo el martes y el miércoles es cuando le activan el SIS. Porque no pueden entrar a operarla porque ellos no consiguen la receta. Si no es con SIS, no la van a poder entrar a operar. Quedan esperando allí, no tienen para la tomografía, no tienen para los exámenes, no tienen para nada, sinceramente. No la tienen que quedarse esperando a que se active. Se activa el SIS el miércoles y después de las 4 cirugías restantes que hay en cola, ingresa jueves en la madrugada. Hasta ahí tenemos desde el viernes hasta el jueves 6 días en el BPU. Como recién tiene SIS, recién se va a hacer la gestión de los planillones para que le puedan cubrir la nutrición parental. Porque el Goyeneche no tiene unidad de soporte nutricional. Entonces tienen que comprar una nutrición preestablecida al IREN, a Presenios, a nosotros en el hospital, para poder brindar. ¿Cuánto demorará el trámite? No. Se considera un efecto iatrogénico dentro de nuestro sistema de salud. Para quienes hagan el SEDUS, es una realidad palpable. Entonces, no es infrecuente que nosotros evaluemos este tipo de pacientes una vez ingresados a la unidad de cuidados. Asimismo, hay muchas fases agudas. Hay 2 fases importantes que ustedes tienen que considerar en el paciente clínico. La fase aguda, que a su vez se divide en un periodo temprano, un periodo tardío, y la fase crónica, fase reactiva. La fase aguda se establece dentro de los 3 a 7 primeros días de toda esta fase crítica de que el paciente se encuentra con esta gran cascada inflamatoria. En la fase aguda temprana encontramos que muchos fenómenos catabólicos que buscan disponer automáticamente su energía para poder emplearla y lucharla con la agresión que está con la que se ve enfrentada. En tanto que la fase tardía, una vez llegado a este pico inflamatorio, lentamente empieza a descender, se conoce como fase tardía. Y una vez que se estabiliza, podemos hablar del paciente entró a una fase crónica, antes llamada tardía. Todos estos elementos los pueden encontrar en la fase aguda como fase R y la fase tardía o crónica como fase crónica. Dentro de la guía, ustedes van a evaluar, habla mucho sobre el paciente en fase aguda, temprana, porque no podemos brindar un techo de requerimiento nutricional cuando el paciente está con este fenómeno hipercatabólico. Así le demos 2.000, 3.000, 5.000 kilocalorías, no vamos a generar diferencia. Sabemos que hay rutas metabólicas, entonces el cuerpo va a preferir usar esas rutas metabólicas conocidas que brindar
alimentos séricos que nosotros les podamos. Entonces, así se concluyó en el año 2023 que la cantidad de proteínas necesarias en esta fase hiperaguda no debe superar 0.5 gramos de proteína por kilogramo por día. Lo ideal es brindar 0.3 gramos de proteína por kilogramo por día. Este estudio se llama NutriRea 3. Asimismo, el requerimiento proteínico es bastante más moderado, llegando hasta 15 kilocalorías, solo 15 kilocalorías. Así es que si ustedes están en la unidad de cuidados intensivos o reciben a este paciente, tranquilos, no se desesperen. Igual, así le brinden los 2 litros de nutrición parenteral, no vamos a tener mayor diferencia en esta fase aguda de las 48-72 primeras horas. Sí nos ayuda a establecer esta estrategia, pero al mismo tiempo evaluar o compensar todas estas fases. Sí, a pesar de toda la verborrea que yo les digo en estas clases, a pesar de que les digo que lean la guía, hacen borrar en cuenta nueva para ustedes. Fiestas patrias significa borrar cassette, celebran a la patria, celebran ustedes mismos. Recuerden esto, que todo paciente está en UCI más de 2 días, que no ha recibido nutrición 5 días, está en ventilación mecánica, paciente con cultivo positivo o paciente que tiene una enfermedad crónica grave, se considera por lo menos que está en riesgo nutricional. Entonces, ya si se olvidan de los scores, si ni siquiera se acuerdan cómo se llama, si no lo pueden googlear, recuerden estas cosas para que puedan establecer estrategias de intervención temprana. Así entonces esta guía hace hincapié en eso, en que tenemos casi todo el espacio de esta primera fase aguda, temprana, para poder establecer la nutrición. Una nutrición entonces precoz, que sea de menos de 48 horas, y así evitar la sobrealimentación. Como les comento, no es que en las primeras 48 horas yo voy a alcanzar las 2000 kilocalorías que quiere mi paciente, sino que vamos a empezarla así para estimular a estas células, al enterocito, a las células del intestino, hacer que conserven sus funciones inmunológicas, sus funciones absortivas, pero al mismo tiempo considerar que hagamos lo que hagamos, el cuerpo se va a alimentar del cuerpo, no se va a alimentar de lo que nosotros le brindemos. Y que debemos preferir siempre las vías más fisiológicas. Si por azares del destino el gran quemado está despierto y deciden no sedarlo porque son solo las piernas o porque no hay una gran descompensación, ingresa igual a la UCI, tiene un comportamiento crítico, pero si se puede alimentar por vía oral, en buena hora. Si está ventilado, siempre preferir la vía enteral siempre que sea posible. Y progresarlo únicamente cuando tengamos un requerimiento satisfecho del 70% más. Hay que evaluar clínicamente la desnutrición con estas escalas de cribado, de valoración, sobre todo con estos criterios LIMS de valoración que son bastante sentados en la UCI. Y la nutrición enteral, les vuelvo a recalcar, no tiene por qué ser completa de la manera de la fase temprana, tiene que ser más bien progresiva, porque podemos tener síndrome de realimentación, podemos tener intolerancias precoces, podemos incluso tener un desperdicio de un nutriente. El sistema de salud es bastante caro y bueno. La guía hace mucho hincapié en que si la ingesta oral no es posible, la nutrición enteral tiene que iniciarse así de manera precoz. En el mundo de la fantasía y de la ilusión, cuando tenemos un CURP 65 más de 3, el paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Pero muchas veces este paciente no está ventilado. En el mundo ideal de la fantasía, de música, flores, colores, debería ser así. Como tenemos una baja tasa de camas UCI en los hospitales o clínicas, sucede. Entonces, estamos más habituados a relacionar a la UCI con un paciente ventilado, con un paciente hemodinámicamente inestable. Pero el paciente crítico puede cruzar con estar despierto, con estar consciente. Esto no necesariamente sí o sí se da. Por lo tanto, siempre que se pueda, la vía oral. Hay que preferir siempre la nutrición enteral por sobre la parenteral en todos los pacientes críticos. Y la nutrición debe administrarse de manera temprana en casos donde antes se pensaba que era indicador de una parenteral, como la circulación extracorpórea, los grandes traumatismos, el politraumatizado, ya que se pensaba que la rhabdomiolitis era empeorada con la nutrición enteral, el accidente cerebrovascular, que antes también era una indicación de nutrición parenteral, o fenómenos como pancreatitis aguda severa. Se pensaba que como había distensión abdominal, había secuestro a nivel esplácnico y que no se debía dar nutrición enteral. Hoy por hoy se sabe que el paciente se recupera más
efectivas. Y finalmente, el momento debe ser el más óptimo posible. No perseverar o tener esta actitud secada de persistir en una nutrición enteral que no funciona o una nutrición oral que no funciona. Tenemos pacientes con 50 centímetros de intestino, que algunos grandes maestros de la cirugía le brindaban al PO3 nutrición completa, con su huevo, su quinoa, su tomate, y el paciente botaba todo ahí. Se veía el huevo, la quinoa, el tomate. Entonces, no persistamos en conductas que pueden ser nocivas para el paciente. Siempre que podamos, respiramos una nutrición más fisiológica, pero al mismo tiempo sepamos no extender. Yo sé que ustedes de repente quieren prevalecer sus posiciones, pero es importante también saber evaluar y ver todas estas alternativas. Su libro habla de muchos cápitas para poder considerar desde la perspectiva energética, proteínica. Lo que me gustaría destacar de su texto guía es que habla sobre el uso moderado de estos mal llamados aminoácidos inmunomoduladores como la glutamina o la arginina. Hay estudios, estuve en 2020, que descartaba el rol de la arginina en paciente crítico, sobre todo porque el sepsis grave empeora el cuadro, hace que haya una mayor morbilidad asociada. Y la glutamina, o antes las fórmulas enterales venían enriquecidas con glutamina. Y se vio que no había diferencia significativa. Entonces, sí, todos ustedes se pueden alimentar de suplementos, pero no va a haber diferencia significativa porque es una comida regular, ¿verdad? Entonces, tenemos que preferir lo que es necesario. No nos emocionemos simplemente porque ese producto también lo produce. ¿Ya? Recuerden entonces que tenemos múltiples tipos de pacientes críticos, cursan con fenómenos parecidos a esta respuesta aguda temprana, la respuesta crónica, y hay que priorizar siempre en ellos los riesgos fisiológicos. Ahí yo reservaría más bien estas fórmulas especiales, antes mal llamadas inmunomoduladoras o llamadas para paciente crítico, solamente para grupos seleccionados como algunos pacientes quirúrgicos o grandes lesiones, o pacientes con traumas, quemados, porque no vamos a tener un efecto si se aplica de manera rutinaria. Lo más importante de la guía y del paciente crítico es iniciar una nutrición precoz, adecuada, que no sea tirado para desesperarnos y buscar que sea lo más efectiva inmediatamente como nutrición parenteral, y no perseverar en conductas que pueden generar desnutrición como una nutrición oral mal orientada. ¿Listo? El mejor médico, chicos, no es el que receta más, que receta 15 o 20 medicamentos, sino es aquel que sabe qué recetar y cuándo recetar. Ustedes mantengan siempre ese criterio para poder entrenar. Me gustaría, antes de que se retiraran, hablar un poquito sobre los informes de su trabajo de base. Me han hablado mucho, me han preguntado por qué debería estar incluido. Les estoy colocando el proyecto de investigación que ya tiene instrucción, que tiene clasificación, que tiene informes. No lo repitan, no es necesario. Por ahí, si quieren colocarle la introducción o un resumen o palabras clave, lo voy a aceptar. Pero una hipótesis, ¿qué desarrolla la hipótesis? No necesito volver a darle. ¿Ya? Lo que quiero es un informe de resultados. O sea, ustedes van y se encuestan a sus 15, 20, 30, 35 pacientes, tienen sus materiales y métodos, que es lo primero que tiene que ir. Hemos ido tal día, tal fecha, nuestro universo era tantos pacientes, se seleccionaron tantos pacientes, la muestra está conformada por ellos, y luego se aplicó fichas de recolección de datos estandarizadas, todos hemos aplicado lo mismo, y luego proceder con las tablas de resultados. ¿Ya? Tienen varias secciones en la ficha de recolección de datos. Entonces, una buena estrategia es brindar tablas de acuerdo a esas secciones. ¿Listo? Presentan los resultados, como lo dice su cuadro de la sincronización de variables. Tienen muchas variables para poder relacionar. He llevado mi estadística, ya saben que se pueden hacer relaciones de independencia, de riesgo, de impacto, sobre todo en la segunda parte de su estudio, que es evaluar el poder de su capacitación, el nivel de conocimiento de estos pacientes. Dentro de esa encuesta están varios métodos que ustedes pueden aplicar. Como saben, yo no les voy a decir, usa un TikTok,
usa una ficha interactiva, diseña una página web, usa un triplo. No les voy a decir. Lo que quiero ver es justamente eso. Diseñen ustedes una alternativa. Algunos me han dicho, voy a llevar un plato con cosas para que... Perfecto. Listo. Chequenlo, evalúenlo. Hay varios acapitas que ustedes pueden usar. Entonces, en la tabla de resultados se empleó tal herramienta de capacitación. Ello se obtuvo un adecuado, un bajo grado de impacto. Todo ello se puede evaluar. Eso se discute. La tercera parte que tiene que ir en su informe, la discusión. Y muchos me decían, doctora, pero la discusión, ponemos referencias, la discusión involucra cómo impactan tus resultados, si eso tiene correlación o no con la información actual. O sea, si por ejemplo, en el paciente oncológico que hemos hablado, la incidencia de nutrición puede llegar al 80%, el servicio que evaluamos es del 100%, pues es de un grado mayor que la data mundial. Entonces eso es relevante. Son los datos que les parezcan relevantes o que sean significativos, tienen que estar sustentados en la discusión con la bibliografía básica, ¿no? Y finalmente concluir en base a objetivos, hipótesis, para poder estructurar bien sus puntos. Eso necesita un equipo. Ahora, si ustedes lo quieren presentar tablas, notas, ¿ya? Eso lo dejo a su criterio. Recuerden que la información, para la redundancia del informe, tiene que estar también en su presentación, porque van a exponer este informe de resultados. ¿Listo? Entonces no se olviden que tienen la presentación. ¿Ya? ¿Consultas, dudas, preguntas? Muy bien, chicos. Por ejemplo, explico para ver que sí, todo lo que ustedes usen para capacitar al paciente tiene que estar adjuntado en los anexos. ¿No? O sea, si es un tríptico, si igual, dentro del informe van evidencias del día que di, o sea, fotos, o sea, estos elementos de presentación. Las fichas de recolección de datos tienen una parte que dice consentimiento informado, ahí dice firma del docente. ¿Ya? Eso no lo voy a firmar yo a todos. No, me he pedido mi firma, yo. Déjenlo ahí, es la única información escrita, guárdenla en un sobre. Un sobre es una de las cosas amarillas que usamos los viejos, así que lo ponen para poner papel. ¿Ya? Eso lo pueden guardar ahí, si se necesita, se lo solicita. ¿Ya? Dime.